Y abran sus Biblias en el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Doy gracias a Dios por las vacaciones que pudimos tomar yo y Carolina. La buena noticia es que al cruzar la frontera de México, ahí en Tijuana solo tomó 45 minutos. Así que, not bad. Not bad, ¿verdad? Recuerdo la vez anterior, hace varios años, que eran como 3 horas de espera, ¿no? Pero ahora las cosas han cambiado y es más agradable poder cruzar para allá. Quiero platicarles, para comenzar, mi historia, un poquito de mi historia, la historia de mi familia. Mi padre está aquí presente, pero hablando de mi persona, personalmente yo soy emigrante de segunda generación a este país. Es más, los sociólogos le llaman emigrante 2.5 immigrants. Eso quiere decir que me trajeron a los Estados Unidos de niño, tenía 11 años y mi papá nunca me sentó y me pidió permiso, ¿verdad? Nos informaron que nos veníamos y como niños todos entusiasmados, ¿no? Pero la verdad es que nos trajeron sin permiso, ¿verdad? No nos dijeron, ¿quieres ir, sí o no? No, simplemente nos trajeron. Somos emigrantes 2.5, ¿verdad? Y he vivido bajo varios presidentes, porque me trajeron a los 11 años, Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush y ahora Obama. He vivido a través de todos esos presidentes, he votado por algunos de ellos. Me recuerdo que en los 80s era la era que le llaman la época Reagan era, de Reagan, Ronald Reagan. Y en ese tiempo sucedió lo de la amnistía, ¿recuerdan? Uno de ustedes que ya tiene más edad, la amnistía, ¿verdad? Y los pastores nos convertimos muy populares porque los pastores ahora eran clave para comprobar que la gente había estado en el país y los años que ellos decían que habían tenido. Entonces, el pastor teníamos en ese tiempo actas de bautismo. Entonces, si yo quería saber si alguien de verdad había estado el tiempo suficiente, pues miraba cuándo se bautizó, ¿no? Porque claro que muchos dijeron, hágame una carta, pastor, ¿no? Pero si no estabas aquí no te podía hacer una carta. Entonces, lo único que le puedo decir es que si hubiéramos cobrado dinero durante ese tiempo, hubiéramos hecho mucho dinero por la carta comprobando que estaban aquí los hermanos, ¿no es cierto? En los años 70, el 74, después de high school, me hice ciudadano naturalizado. Así que soy oficialmente ciudadano naturalizado de los Estados Unidos, de Norteamérica. Como cristiano he tratado de vivir como un ciudadano responsable y he inculcado a mi esposa, a nuestras 5 hijas, el mismo sentido de responsabilidad hacia el país. He luchado en cada elección con los asuntos y candidatos para tomar la mejor decisión que reflejan mis valores personales. Creo que la iglesia, esos ustedes, los creyentes en Cristo, forman una parte vital de la nación. Es más, también creo que podemos tener el impacto necesario para moldear el futuro de la nación, en cierto sentido. Déjeme decirle que de enero a febrero del 2016, se hizo una encuesta con 869 personas adultas mayores de 18 años que participaron en esta encuesta online, en línea, por internet. Y el 90% de ellos indicaron que su fe religiosa influye sobre el candidato de su preferencia. Su fe religiosa influye sobre el candidato de su preferencia. Entre los votantes protestantes tenían la tendencia a elegir a un candidato, número 1, por su posición sobre asuntos morales. Cuando era un asunto moral, los protestantes o los evangélicos, si puedo usar esa palabra también, 4 veces más aún, ellos era importantísimo, ¿verdad? La posición de asuntos morales en las elecciones. Otros miraban al candidato y decían, es 2 veces mucho más importante para mí, decían estos protestantes evangélicos, el carácter del candidato en este estudio que hicieron. Y por último, era la posición que tomaba el candidato sobre los diferentes asuntos, aparte de los asuntos morales. Y se dice que entre los evangélicos,
lo que llamamos asuntos de fe. Diga asuntos de fe. Los asuntos de fe eran más importantes, aún más importantes para ellos. Y en el caso de los evangélicos, los 5 puntos más importantes, asuntos más importantes para ellos, primero era la libertad de religión. La libertad de religión. Y podemos traducir eso, o podemos amplificarlo un poquito diciendo que básicamente es lo que se llama freedom to worship, la libertad de adoración, la libertad de estar así como estamos ahora, ¿verdad? Adorando al Señor en un lugar público. La otra cosa que era importante para el cristiano evangélico, la segunda cosa, era el aborto, ¿verdad? 69% de las personas dijeron que esto era importante para ellos, en contraste a 85% que decían la adoración, la libertad de adoración es importante. Pero 69% dijeron la posición del candidato sobre el aborto, o sea, la santidad de vida, ¿verdad? Que el cristiano cree que la vida comienza en el vientre, ¿me entiende? En la concepción en el vientre, ¿verdad? Ya hay vida en ese cuerpo. Tercero era para los evangélicos el matrimonio, era otro asunto importante. 71% dijeron que el matrimonio era la tercera cosa importante para ellos, y sabemos que eso significa la definición, el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Cuarto, el asunto de pobreza. 38% dijeron la pobreza era un asunto importante para ellos, que de nuevo nos dirige, si lo amplificamos, al aspecto de compasión, ¿verdad? Que si alguien debe tener compasión, debería tener compasión más que cualquier otra persona, debería de ser los cristianos, los hijos de Dios. Y por último, de los 5 más importantes para los evangélicos, era la justicia social. La justicia social. 29% de ellos dijeron la justicia social es importante para nosotros. Y es lo que llaman en inglés, de verdad, defender a los underprivileged, ¿verdad? Aquellas personas que no son privilegiados, los pobres, los necesitados, etc. Ahora, este tema de hoy, siento la importancia de ello. En Facebook, yo escribí que mi objetivo de este momento es para moldear la conciencia de los cristianos a través de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es mi objetivo. No es que yo les vaya a decir ahora cómo van a votar o por quién van a votar. No me es permitido, ¿verdad? Pero sí es importante que entendamos nuestro lugar en la sociedad, la responsabilidad que tenemos como cristianos, y es mi objetivo poder ayudarles a entender esto un poquito mejor. Así que comencemos con un versículo en Proverbios 14:34. Comencemos ahí. Y primero y sobre todo, tiene que haber un fundamento. Diga conmigo, el fundamento es importante. Dígalo una vez más, el fundamento es importante. You've got to have a foundation. Debes tener un fundamento sobre lo que edificas. La casa lleva fundamento, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de temas como esta, necesitas un fundamento para edificar sobre ese fundamento. Y Proverbios 14:34 es el fundamento que yo creo que necesitamos nosotros establecer como fundamento. La Biblia dice, la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Eso es lo que dice la Biblia internacional. Ahora, justicia tiene que ver con integridad moral, según la palabra aquí. La justicia enaltece a la nación. La palabra enaltece es del hebreo teromem, que quiere decir elevar, levantar, rango, estatus, carácter. Y la palabra dice que la justicia, cuando una nación es justa, cuando existe esa justicia en la nación, esa nación va a ser enaltecida. La Biblia Net Bible, la Biblia Net, dice, el trato justo de los líderes y la gente levantará a la gente. La condición de la gente en esa nación será elevada.
So, quiero que usted se agarre del concepto justicia. Justicia, justice, ¿verdad? Lo correcto. La justicia es una marca especial del creyente, que somos personas justas, que buscamos lo justo en toda situación, en toda circunstancia, en todo asunto. Righteousness in English, right? What is right about the situation? ¿Qué es lo correcto acerca de la situación? ¿Qué es lo correcto? Si lo podemos extender un poquito más, ¿qué es lo moralmente correcto acerca de la situación? ¿Entiende? Si usted ve una injusticia que está siendo cometida, usted va a pelear por lo justo. Usted va a luchar por lo justo. Y esa es la marca de la nación donde ponemos a Dios como la base. ¿Entiende? Nos tiene que interesar, importar que se haga lo justo siempre, que se haga lo correcto siempre. Y eso trabaja en cualquier situación, no solamente en la nación completa, pero trabaja en la familia. ¿Ay? ¿Por qué, digamos, por ejemplo, la esposa llama cuentas al marido o el marido a la esposa en situaciones de la vida cotidiana? ¿Por qué debería ser? ¿Por capricho? No. Ambos tienen que buscar lo correcto, lo justo acerca de lo que están enfrentando. Y uno tiene que luchar por eso. Y así es la nación. Tenemos que desear lo correcto por el niño en el vientre de la madre que no ha nacido. Tenemos que desear lo correcto por la gente que está en necesidad. La justicia es una marca identificable de una nación, bien, una nación que es temerosa de Dios. Es lo que dice el versículo aquí. La justicia enaltece una nación, pero ahora el contraste de la justicia, ¿qué es? Pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Hablando de la justicia por un momento, ¿han escuchado del pueblito llamado Almolonga en Guatemala? ¿Alguien lo ha escuchado? Almolonga en Guatemala, Romy. ¿No has oído de Almolonga en Guatemala? ¿Algún otro guatemalteco aquí? Almolonga en Guatemala. Podría ser un ejemplo, ¿verdad? De cómo Dios enaltece a una nación o a un pueblo que lo agrada, que lo alaba, que escoge hacer lo correcto. En Almolonga, Guatemala, el hecho que ahora hay menos cantinas de lo que había antes. Antes había, no tengo el número, pero era un montón de cantinas en este pueblito. Pues sucedió que la gente se empezó a convertir a Cristo. Y los oficiales civiles, the people in office, se empezaron a convertir a Cristo. Y el concilio, todos son cristianos. Y empezaron a cerrar las cantinas. ¿Entiende? ¿Y qué pasó? Bueno, nos dicen que al haber menos cantinas, el resultado de eso fue mejor condición de vida y la agricultura se fue para arriba. Y el alcalde Pedro Gonzalo Siquina Yac dice: nuestro pueblo es conocido como el Jardín de las Américas. El 80% de los residentes siembran vegetales porque la tierra es tan buena. El alcalde, que es cristiano. Almolonga es un pueblo humilde de 25,000 habitantes, pero en los círculos evangélicos, Almolonga y sus zanahorias gigantescas han tomado una proporción mística con la historia de redención. Los del pueblo dicen que años atrás las verduras estaban escasas, las cárceles estaban llenas y los borrachos se caían por las calles. Ahora hay paz y mucho producto. Yo creo que es por Dios, dice el alcalde. La mayoría del concilio civil es evangélico y 25 iglesias evangélicas hay ahora en el pueblo que han reemplazado a las cantinas. I don't know cómo es en los gringos, ¿verdad? Si la condición correcta en una nación le va a producir zanahorias de este tamaño, puede ser, ¿no es cierto? Pero el punto se establece que al pueblo que honra lo justo y lo correcto y dice no al pecado y trabaja en todas esas cosas que destruyen la familia, la sociedad, el pueblo, Dios lo va a enaltecer. ¿Sí o no? Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice claramente. Ahora,
La segunda parte del versículo dice que el pecado deshonra a todos los pueblos. La palabra deshonra aquí es reprocha. Cuando el pueblo escoge el pecado en vez de lo justo, la justicia, ¿verdad? Cuando la gente en autoridad, los que están en autoridad, los que mandan, los que rigen, aún en la familia, aún en la sociedad, donde sea que haya una entidad donde hay un punto de autoridad, si esa autoridad escoge el pecado primero, ¿verdad? Van a haber consecuencias. En este caso, dice la Biblia, ahí es donde va a haber vergüenza, desgracia y afrenta, ¿verdad? Israel, por ejemplo, hablando de pueblos bendecidos o no bendecidos, tú lees el libro de Jeremías, es increíble. Lo acabo de terminar de leer casi, me faltan un par de capítulos, porque leo a través de toda mi Biblia por año y voy en Jeremías ahora. Pero Jeremías, así, ¿cómo habla? Y Dios usa a Jeremías. Yo creo que le llaman el profeta llorón, porque Jeremías, Dios lo ponía a hacer un montón de cosas simbólicas para comunicarle al pueblo que tenían que corregirse, que tenían que estar bien. No obedecieron. Y finalmente, claro, Dios los manda en cautiverio, les manda la justicia y promete otra vez restaurarlos. ¿Me entiende? Pero Israel es un ejemplo de un pueblo terco, desobediente, que escogió hacer lo malo y escogió el pecado, y vino la deshonra, la vergüenza. Ni se diga lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Con todo lo que pasó en los campos de concentración, porque Israel todavía no ha regresado al Señor, aún en estos días. El Imperio Romano es otro ejemplo de la deshonra que viene al pueblo que escoge el pecado en vez de la justicia. Dicen que el Imperio Romano duró de 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Duró 500 años, pero era un imperio bien fuerte. Pero dicen que entre las cosas que los hizo caer, había múltiples causas, pero entre ellas, una fue la declinación moral entre la clase alta y los emperadores. Inmoralidad sexual, incluyendo adulterio y orgías. Tiberio, uno de los emperadores, guardaba un grupo de muchachos jóvenes para sus placeres personales. Nerón mandó castrar a uno de sus esclavos varones para tomarlo como esposa. En el rango alto. Estoy hablando del rango superior, el emperador. Si el emperador está mal, si el presidente anda mal, va a haber una influencia negativa hacia el pueblo. Es lo que dice la Escritura. También dicen que el Imperio Romano, la declinación en ética y valores, también los trajo para abajo. La vida para ellos se convirtió en barata. Derramamiento de sangre condujo a más derramamiento de sangre y crueldad extrema. Los principios básicos, las normas sociales, los criterios sobre lo de valor o importante en la vida también declinó. El desprecio total de la vida humana y animal resultó en la falta de ética. Un punto perverso de lo bueno y lo malo, un punto perverso de lo correcto e incorrecto, un punto perverso de lo deseable y no deseable. No obstante, la Biblia dice en 2 Timoteo 3:1 que en los últimos tiempos, ¿han leído ese versículo? Check it out, chequéenlo. 2 Timoteo 3, rapidito vamos ahí a ver este versículo. 2 Timoteo 3. Miren lo que dice ahí. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, dice Timoteo. Estoy leyendo en 2 Timoteo 3. La gente, dice, estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Wow, right? Ese es el tiempo en que estamos viviendo aún ahora, aún en esta hora. Cuando el hombre más alto en la nación se puede poner públicamente, por televisión, al mundo entero, no solamente a la nación, para el mundo entero, y afirmar y decir que hay un tercer
opción en cuanto a géneros. The president, cuando el presidente puede, oficialmente decir, ser gay es okay, ser gay es aceptable, there's something wrong. Yo sé que ese es un touchy subject, right? But ¿qué es lo que enseña la Biblia? Lo justo, lo correcto enaltece a la nación. El pecado es una afrenta a la nación. Es una vergüenza a la nación. Es un derroche para la nación. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Para ser un ciudadano verdaderamente con integridad, tienes que poner esto en tu fundamento, tu base. Voy a vivir donde quiera que viva, Nicaragua, El Salvador, México, Colombia, Guatemala, los Estados Unidos de Norteamérica. Voy a vivir en justicia. Voy a vivir haciendo lo correcto acerca de cada situación de la vida. That's it. Por eso podemos afirmar esto. Toda la sociedad siente los beneficios de la rectitud. Dígalo conmigo. Toda la sociedad siente los beneficios de la rectitud. Toda la sociedad. Su familia lo siente. All right? Toda la sociedad siente los beneficios de la rectitud. It matters. Debería de importarnos. En sus apuntes, espero que me estén siguiendo sus apuntes porque estoy tratando de llenarles ahí lo que vemos, ¿no? El fundamento, Proverbios 14:34, es justicia. Justicia, righteousness, ¿verdad? La fe afectará tu cosmovisión. Diga cosmovisión conmigo. Cosmovisión. Worldview. La fe afecta, tu fe va a afectar la manera que ves la vida, en otras palabras. Por ejemplo, ¿cuántos son miradores de telenovelas? Hablando de nuestra cultura. Ya viene la novela, hay que ver la novela, right? Yo recuerdo cuando llegamos a este país, era una cosa distinguible, ¿no? Toda la gente miraba novelas, ¿verdad? Y las novelas en ese tiempo quizás era un poquito más, más nice, Ahora son terribles las novelas, telenovelas, ¿no? Y todos los temas y todo, ¿no? Pero esas telenovelas simplemente te indican una manera de ver, ¿qué? La vida. Intriga, celos, envidia, that's their life. Están simplemente proyectando lo que está pasando en realidad en muchas de las familias y en muchos de los hogares que no conocen al Señor. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Si no lo está bien, tienes tu propia opinión, right? Pero te estoy tratando de decir que tu fe personal va a afectar tu punto de vista acerca de la vida. Tu fe tiene que estar aquí, mírame, mira el movimiento de mi cuerpo. Tu fe es principal, Proverbios 14:34. Tu fundamento es bíblico y después viene todo lo demás que vas a agregar. Tu fe afecta la manera que caminas en la vida, la manera que ves la vida, la manera que tratas con los problemas de la vida. Your faith determines how you are going to handle your life. Dígame amén alguien. Come on. Right? Romanos 10:17, uno de mis versículos favoritos, Romans 10:17, Romanos 10:17, y tengo 3 traducciones aquí, 3 tipos de Biblia, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hablando de fe es aquel cuerpo de creencias que tú abrazas. Fe tiene un contexto, fe tiene un contenido, fe tiene una base. Han oído gente que dice lo que importa es la fe. Dígame si ha escuchado eso anteriormente. Come on, levante su mano. Si ha escuchado la frase que dice la gente, lo que importa es la fe. ¿Lo han escuchado? Usualmente se están refiriendo que tú puedes creer lo que te dé tu regalada gana, siempre y cuando tengas fe. But you know what? Eso está equivocado. Did you get that? Tú no puedes creer lo que te dé tu regalada gana. Me digo, lo puedes decidir. Pero hablando de la verdadera fe
tiene una base, tiene un contenido. ¿Me entiendes? No es cualquier cosa que tú quieras creer si de verdad quieres agradar al Dios de la Biblia. Tu fe ahora tiene que estar basada en lo que está escrito en este libro. ¿Me están siguiendo? Tu fe no es decir lo que importa. No, la fe es aquello que debe tener un cuerpo de doctrina, de enseñanza, de guianza, y esa tiene que salir de la palabra de Dios. Así que Romanos 10:17 te está diciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo, dice la Biblia de las Américas. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, dice la versión internacional. Si hay un punto de cosas de creencia que voy a creer sobre la nación, sobre cómo elegir a alguien, sobre cómo llevar mi casa, cómo crear a mis hijos, esa fe que me empuja a creer que voy a tener un buen resultado, está basado en que tengo primeramente y sobre todo la guía bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de ese tema? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esa situación? Primero vengo a buscar en la Biblia. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hay un problema que se llama compartamentalizar. Compartamentalizar. You know what that means? Eso quiere decir que tú dices, bueno, cuando yo voy a la iglesia es una cosa, right? Pero cuando yo me voy a mi casa, eso es otra cosa, pastor, no se mete en mi vida. No. Primeramente, no soy yo el que se está metiendo. ¿Me has visto llegar a tu casa? No me he metido, right? Pero lo que Dios espera de ti es que no compartimentalices tu vida. Lo que tú usas en la iglesia, tu fe, tu creencia, lo que estás aprendiendo, venga y lo uses en tu vida personal. Cómo crías a tus hijos, cómo te llevas con otras personas, ¿me entiendes? ¿Qué haces allá afuera? Todo eso tiene que ver por la palabra. La palabra es lo que te va a dirigir en todo eso. Tu fe afectará tu cosmovisión, la manera que ves la vida. Cristo dijo mismo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Su palabra influye tu manera de pensar, de deducir, de interpretar, de filtrar y decidir. Bueno, dígame amén otra vez, man. ¿Qué pasó? ¿Están dormidos? ¿O están enojados conmigo? Tu fe tiene que estar basada en las Escrituras. ¿Me entiendes? Tu fe tiene que estar basada aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Y tú tienes que decidir por la palabra estas cosas, ¿verdad? Y hablando de los tiempos y hablando de votar y hacer todas esas, tenemos que de verdad mirar a la palabra de Dios como la base para nosotros decidir qué vamos a hacer. Barna Research, un grupo de investigación que tienen su edificio en Ventura, creo que están. Dice que en las elecciones de 2012, que eligieron a Obama el segundo término, concluyeron que lo que se llama faith leaning, mire mi cuerpo, faith leaning, right? O sea, si tú tienes una fe, te vas a hacer al lado de lo que dice tu fe. Lo que dijeron en el 2012, todos los que tenían fe en algo o en alguien, afectó la manera que ellos votaron. Faith leaning, ¿ok? Que tu faith leaning afectará tu voto. Hicieron un estudio de 1,005 adultos en 48 estados de marzo 14 al 21 del 2012 y descubrieron categorías de participantes, de la gente que tenía fe en algo. Y aquí está la categoría, se las voy a dar porque eso es muy interesante. And I want you to check yourself, where are you? ¿Okay? Quiero que te preguntes a ti mismo, ¿dónde te encuentras tú en estas categorías que hizo Barna Research?
Pero la gente que participa en votación, que tienen faith leaning, ¿ok? Que tienen un ladeado hacia la fe que los dirige. Y primero pusieron a los evangélicos, ¿right? A evangélicos. ¿Quiénes son estos? Esos son los que han hecho un compromiso personal a Jesucristo, que aún es importante en sus vidas hoy, que su fe es muy importante en sus vidas hoy. Creen que cuando se mueran se irán al cielo porque han confesado sus pecados y han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Esto te hace un evangélico. Pero espérate, pero hay otros 7 puntos teológicos para el evangélico. Ese es lo básico. Pero también estas son las creencias del evangélico también, que los distingue de los otros grupos que les voy a dar. Primero, tienen una fuerte creencia que tienen una responsabilidad personal de compartir a Cristo con los no creyentes. Así que si tú no sientes una carga por compartir tu fe con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos, con la gente en el gym, no te llames evangélico, verdaderamente evangélico. You gotta have a burden about the lost, about people who don't know the Lord. ¿Entiendes? Ese era evangélico, ese es un evangélico. And then, also, Jesús vivió una vida sobre la tierra sin pecado. Tienes que creer que Jesús vivió una vida sobre la tierra sin pecado. Tercero, tienes que creer que la Biblia es exacta en todos los principios que enseña. La Biblia es exacta, accurate, en todos los principios que enseña. También tienes que creer que Dios es todopoderoso, omnisciente y es la deidad perfecta y el creador del universo. In other words, there is a God who's in control of everything. Creador. Yo no soy absoluto, Dios es absoluto. I've got to look up to God. ¿Me entiendes? That has to be part of un evangélico. Right? Y después, lo último, que Dios gobierna hoy. God rules today. Dios gobierna. No parecería, pero Dios todavía está en control y Él gobierna el día de hoy. Y el evangélico realmente esto es lo que cree. ¿Me entienden? Esa persona con estas convicciones y esta teología, ¿ok? No va a entrar a un polling booth, a una caseta de votar, como dicen a los ciegos, right? Hágame así si está de acuerdo. Una persona con esta base teológica, estas creencias, no va a entrar a los ciegos allá a votar a ver qué sale. O lo que dijo Cristina, a ver, no, ok, eso es. Ahora, esos son los evangélicos, pero también habían los no evangélicos nacidos de nuevo. Estos creen igual que los primeros en el punto de creer en Cristo, dicen, pero no aceptan todas las demás creencias que los caracterizan como evangélicos. Los 7 puntos que les di al final, estos segundo grupo no creen esas cosas, pero sí creen que Cristo es el Salvador pero no creen lo demás. Dios no gobierna hoy, quizás compartimentalizar. Ok, Dios, hazte un lado, porque ya yo creo en Cristo, pero hazte un lado, porque ahorita yo voy a tomar esta decisión. Tercero, son los imaginarios, son los idealistas. Se consideran cristianos, pero sin compromiso a Cristo, con importancia a su vida hoy, ni creen que se van a ir al cielo por confesión de Cristo o aceptación de Cristo. Estos se dicen, sí, yo soy cristiano, soy evangélico, ¿verdad? Pero no tienen un compromiso con Cristo. Cuarto, los de la fe no cristiana. Estos son los judaísmo, islam, budismo e hindúes. No tienen fe en Cristo, pero tienen su propia creencia. Los de la fe no cristiana. 5, los escépticos, los ateístas o agnósticos indican que no creen en la existencia de Dios con ningún interés relacionado a la fe. No creen en la existencia de Dios con ningún interés relacionado a la fe. Los escépticos. Y 6, los cristianos practicantes. Se identifican a sí mismos como cristianos que han asistido a la iglesia, escuche, por lo menos una vez en el último mes. Y dicen que su fe religiosa es importante para ellos. ¿Agarraron? Esto me gusta porque me ayuda a entender por qué las diferencias. No todos estaremos en la misma posición. Por eso hay tantas diferentes opiniones, diferentes posiciones. Pero ¿cuál es el resumen para el ciudadano cristiano? ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es?
Nosotros somos ¿qué? Guiados ¿cómo? Por principios bíblicos. ¿Qué es lo que la Biblia me indica que tengo que hacer? ¿Ok? En sus apuntes de nuevo, rápido, les voy a estos principios, los quieren llenar ahí. Número 1, hay que orar por las autoridades superiores. Orar por las autoridades superiores. En la A ahí. B, la primera es sujetarse a las autoridades superiores. Sujeción a las autoridades superiores. B, orar por las autoridades superiores. C, estar proactivos hacia el gobierno. Y D, tu rol es ser sal de la tierra. Tu rol es ser sal de la tierra. Déjenme ver si les puedo dar algunos puntos ahí, bajo cada uno rapidito, que el tiempo apremia aquí. Comenzamos tarde, sigamos unos minutos más, pero el pasaje básico aquí es Romanos 13, del 1 al 8. ¿Okay? Romanos 13, del 1 al 8. Tremendo pasaje. Si usted puede, tome el tiempo. Todo cristiano que es ciudadano de cualquier nación, si usted es cristiano en México, en El Salvador, en Perú, donde quiera que sea, usted debería de leer este pasaje de la Biblia, porque esto nos indica cómo relacionarnos con el gobierno. Dice aquí, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios. Mire eso, para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. 5, ahí concluimos. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Escúchame. Primero te estoy diciendo, el primer principio es estar sujetos a las autoridades. Ahora te voy a preguntar a ti. ¿Hay alguna ocasión o momento que no deberíamos de obedecer al gobierno? Is there a time, is there a situation where you're not going to obey the governmental authority? Yes, sí. ¿Cuándo? Cuando va contrario a las leyes de Dios. ¿Ay? Si algo va contrario a las leyes de Dios, como hacían los cristianos de la antigüedad, ¿right? Denuncia a Cristo. Retract from your faith in Christ. Denuncia a Cristo y vas a vivir. Y decían, no lo voy a hacer, porque no puedo renunciar a Cristo. Los mataban, los quemaban, ¿right? Los colgaban, los crucificaban, ¿right? Cuando alguien en autoridad te quiere obligar a hacer algo contrario a la palabra de Dios, ¿dónde está eso? Dices tú, Hechos 4:19. Hechos 4:19. Ejemplos del Antiguo Testamento, Daniel. Querían que él adorara una imagen y él dijo, no lo voy a hacer. ¿Dónde lo tiraron? Al horno y a los leones también. Dijo, no lo voy a hacer. No voy a desobedecer a mi Dios. Eso es cuando tú tienes que ver si algo va contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Tú moralmente, bíblicamente, con espiritualidad correcta, tienes que decir no a eso. Esa es la excepción. Hechos 4:19. Les querían impedir a no predicar la palabra de Dios y Pedro dijo, no, vamos a seguir predicando la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron con ellos? Los metieron en la cárcel, right? ¿Cierto? Ahí hay 4 autoridades: gobierno, iglesia, padres y jefes. Gobierno, autoridad, iglesia, padres y jefes. Ok, proactivos hacia orar por entonces tenemos que orar por la autoridad. El punto B, orar por la autoridad. 1 Timoteo 2:1 y 2 dice que oremos por las autoridades. Hay que orar por el gobierno, por la iglesia, por los padres y por los jefes de trabajo. Orar por la autoridad. Tenemos que orar por la gente en autoridad. Yes. Podemos estar en desacuerdo con ellos, pero hay que orar por ellos.
Tercero, hay que estar proactivos hacia el gobierno. Te voy a dar 3 puntos ahí. Hay que estar informado, hay que estar involucrado y hay que votar, si eres ciudadano del país. Informado, involucrado y votar. ¿Cuál es el pecado de la iglesia en cuanto a este punto de proactividad? Lo opuesto, inactividad. Not getting involved, not being actively involved in making a difference. Escúchame, mírenme acá un momentito. ¿Recuerdan a Esther en la Biblia? ¿Han leído el libro de Esther? Apúrense, porque si no lo leen, cuando se vayan al cielo y Esther se les aparezca y diga, hey, oh, hello, y le va a preguntar, ¿leíste mi libro? Y te va a decir, ¿qué? ¿Cuál libro? ¿Dónde estaba? Esther. ¿Pero qué es lo que pasa con Esther? ¿Pagana? No. En una situación de paganos, y Dios la pone como esposa del rey, la reina Esther, un rey pagano. ¿Ay? Y alguien se las arregló para matar a todos los judíos. El tío de ella se llamaba Mardoqueo, y Mardoqueo le dice a Esther, Esther, qué chulo, hermana Hilda, como dicen los mexicanos, ¿no? Qué chulo, Esther, estás en el mero lugar necesario para que nos ayudes. ¿Y qué hizo Esther? Le dice al tío, tío, lo quiero mucho, pero no puedo, tío. Si voy a hablar con el rey me cuelga. You know? Esther el tío le responde y le dice, Esther, no te das cuenta de lo que estás hablando. Estás en un lugar clave. ¿Y quién quita que Dios te puso en ese lugar para un momento como este? Y muchos cristianos han dejado de considerar un momento como este. And we just give up. Y nos vamos con la corriente. Y hacemos lo que los políticos dicen y todo. Y no examinamos bien los asuntos que son importantes para Dios. Y son importantes según la voluntad del Señor. Ok. Tengo mucho más que decir, pero no puedo. Maybe this is what I'm going to do. Esto es lo que voy a hacer. Denle vuelta a su página. Y atrás hay 5 cosas, dice ahí, cómo votar. Número 1, ora por dirección divina. Ora por dirección divina. Número 2, estudia los asuntos. Right? Hay 2 tipos de asuntos. Los asuntos basados en tu fe y los asuntos prácticos de la vida. Por ejemplo, los asuntos basados en tu fe serían el aborto, el matrimonio. Esos son asuntos basados en tu fe. Los asuntos prácticos serían seguridad nacional, póliza internacional, trabajo, impuestos, emigración legal, defensa propia, plan de salud, seguro social. Estas son las cosas prácticas que tienes que ver qué posición toma ese candidato. ¿Me entiendes? Tienes que ver los 2 asuntos. Asuntos de fe, valores morales, valores de la familia, y segundo, las cosas prácticas que implican que va a afectar tu vida en la sociedad, en la manera que tú vives. ¿Ok? Eso es importante ahí. Tercero, consulta con otros. No te pongas a pelear, consulta. Haz preguntas como, por ejemplo, ¿qué opinas de los candidatos? Cuando te digan, escucha. O pregunta, ¿cuáles son los asuntos de importancia para ti? Y escúchalos, a ver qué te dicen. Right? Lee el periódico, vea CNN, pero también vea Fox News, ¿verdad? Vea el canal 34 al 52, pero también busca un canal más conservativo para poder tener un balance y escuchar los 2 lados. Don't be one-sided. Right? Consulta. Vota tu conciencia, número 4. Vota tu conciencia. Tú tienes que estar convencido delante de Dios. Es un asunto aquí, ¿verdad? De obediencia a Dios. En tu conciencia, tú tienes que agradar a Dios, ¿verdad? Hay personas que dicen, por ejemplo, nomás voy a decir esto, no estoy sugiriendo nada, simplemente dicen, voy a hablar de mi nieto Grayson. Say, Grandpa, I am going to vote for Hillary Clinton. I say, why, Grayson? Because she'll be the first woman president.
La mentalidad de un niño, ¿no? Simplemente voy a votar por ella porque va a ser la primera mujer presidente. Wrong idea, wrong decision. ¿Me entiendes? Tú tienes que obedecer a Dios, votar tu conciencia y finalmente vive piadosamente. 2 Timoteo 3, 1 al 12. 2 Timoteo 3, 1 al 12. Vive piadosamente. Aquí está lo que quiero enseñarles. ¿Qué dice ahí? Lea lo que los pueden leer. ¿Qué dice? Conmigo. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida ¿qué? Piadosa. Listen, escúchenme. No tengo tiempo para darles toda la información que tengo. Pero hay un escritor que leí su libro que se llama Engaging the Culture, encajando con la cultura. Y dice, ¿cómo encajar con la cultura sin abandonar tus valores bíblicos? Y lo que él decía es que lo que pasa con los cristianos, escuchamos a candidatos y sentimos y los hacemos como submesías. Y los miramos como la respuesta total a la vida, la última respuesta para la vida. O sea, esta es mi esperanza, este es mi Mesías. Y nos vamos tras ese candidato. Es lo que dice Russell Moore, doctor Russell Moore. Y nos vamos detrás de ellos pensando, porque ellos vienen y hablan y dicen, yo voy a arreglar esto, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Y la gente se lo cree. Y no examinamos bien a fondo, como él dice, mira cómo responde verdaderamente a los asuntos que valen la pena. Cómo responden a los asuntos que nos interesan. Como les dije, en la manera práctica, emigración, aspecto económico, aspecto de salud, trabajos, etcétera, right? Pero también tienes que ver el carácter del candidato, cómo es su carácter a través de la vida. No lo que está diciendo ahora. Es más, eso es interesante. Cada candidato cuando da su discurso, alguien se lo escribe, right? Y esa gente le paga mucho dinero. Y lo que esa gente va a hacer es, va a vestir el discurso con el lenguaje de la persona que lo van a escuchar. Hey, vas a hablar a los evangélicos ahora, déjame escribirte tu discurso. Vas a decir esto. ¿Ay? Y la gente se lo cree. ¿Me están siguiendo? Les dije al principio que mi objetivo no es decirle por quién votar, sino moldear su conciencia. Moldear su conciencia. ¿Ok? Y la base de su conciencia tiene que ser, número uno, obedecer a Dios, hacer lo correcto, ¿verdad? En cada situación. Y bajo ese marco de referencia, uno tiene que decidir. Bien, y por eso ese versículo es tan importante. Pero uno tiene que decidir bajo ese marco de referencia que se llama, ¿verdad?, agradar a Dios y hacer lo correcto en cada situación. Quiero darles un versículo más y le voy a terminar con este dibujo. Ok, el otro versículo es que Cristo dijo, nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. La sal de la tierra. Sal de la tierra quiere decir que nosotros preservamos la sociedad por la manera que vivimos. Por la manera que vivimos. La política no es nuestra última esperanza en la vida. No, la política no es. Tenemos que involucrarnos, como le digo. Tenemos que ser una influencia, como le digo. Pero la última esperanza para nosotros es la vida en Cristo. La vida con el Señor. Eso no es una excusa. Porque, recuerde, tenemos que involucrarnos, tenemos que informarnos, tenemos que estudiar los asuntos, votar y hacer todo eso. ¿Me entiende? Muy importante. Pero sí somos sal de la tierra y cuando la sociedad va para abajo y la sociedad va contrario a la palabra de Dios, el cristiano tiene que permanecer firme en sus convicciones personales, bíblicas, sin titubear. Escuchen esto que les voy a dar aquí, último dibujo. Esto yo le llamo sistemas. Sistemas. Este sistema le llamamos el sistema macro. Este sistema yo le llamo el sistema pequeño, small. Y este sistema yo le llamo el sistema micro. ¿Qué significa eso? El sistema macro es el sistema más grande de la sociedad, de los políticos, del presidente, de los senadores. All right? En este sistema, aquí es donde se hacen las leyes, ¿ok? Y aquí es donde se eligen candidatos, la letra C, candidatos, en este nivel acá arriba, ¿verdad? Este es el nivel donde, por eso, en cada elección siempre va a haber alguien, el presidente va a decidir
¿Quiénes van a ser los miembros de la Corte Suprema? Porque esa es la ley final, la ley del land, de la tierra de los Estados Unidos de América, sale de la Corte Suprema. Por eso, en este sistema macro, yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo ir a hablar con ellos y, ¿sabes qué? No, this is out of my league, out of my space, ¿me entiendes? Ahora, pero ya cuando bajamos para abajo al sistema pequeño, ¿ok? Este es lo que le llamo el sistema pragmático. Pragmático. ¿Qué quiere decir, pastor? Este es donde todos vivimos en este sistema que está aquí. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Trabajos, emigración, Social Security, todas las cosas que son importantes para nosotros. Y la gente mayormente hace decisiones basadas en este sistema, ¿verdad? Me van a dar de comer, me van a dar trabajo, voy a tener seguro social, voy a tener plan de salud, etcétera, etcétera. Entonces, en este sistema pequeño es un sistema donde hay ideas y hablamos con gente, pero cada quien tiene su propia cosa que es importante para ellos. Dice, para mí es importante, voy a tener, todavía estoy en el tiempo de dar luz a hijos, necesito un candidato que tenga un buen plan de salud para mí, barato, affordable, esto es lo que nos interesa a todos, ¿me entiende? Y aquí tenemos que hacer mucho trabajo para poder, ver quién nos representa mejor en cuanto a nuestra necesidad. Pero este micro, es el interno. Este micro es el de convicción. Este micro es el de valores. Valores. ¿Ok? Es aquí donde tengo que internamente decidir quién soy yo, qué creo yo, qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿me entiende? Este es el principal central de tu vida, y después tienes que ir a este mundo de ideas y este mundo de necesidades, ¿ok? Y ver quién te representa mejor, ¿me entiendes? Y esperamos que de esa manera puedas afectar este sistema mayor por medio de tu voto y tu involucración, pero este nivel es el más alto, pero comienza con tu personal convicción que te ayuda a discernir sobre este sistema y te ayuda finalmente a afectar este sistema mayor acá arriba. That's my best shot at it, guys. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Okay, I think si tu confianza está en un sistema político, te vas a desilusionar. You're going to be let down. El cristiano no se va a ninguno de los dos extremos. A este extremo es I don't care. Este otro extremo es, todo lo que importa es que le demos el evangelio. Y tienes que meterte a esto y ensuciar tus manos y aprender y luchar y todo eso. Pero últimamente nuestra esperanza está en la iglesia, en el Señor, su iglesia, una vida piadosa que honra al Señor. Yo espero que me entiendan sobre eso. Las elecciones se van a ir, se van a terminar. ¿Quién sabe quién estará ahí? ¿No? Quizás sea de tu predilección o no la persona, pero últimamente tienes que regresar a lo más importante. Tan importante como son estas cosas, tu prioridad primero y sobre todo es vivir piadosamente. Es vivir piadosamente y hacer la voluntad de Dios en tu vida. ¿Ok? Dios los bendiga, Señor, gracias.